una historia que desafía la lógica. Descubre cómo Elías se convirtió en el profeta que desapareció misteriosamente, dejando al mundo preguntándose qué pasó. ¿Te atreves a descubrir la verdad? En los días de los reyes de Israel, surgió un hombre cuyo destino estaba entrelazado con lo divino. Su nombre era Elías, un profeta cuya vida y legado desafían las leyes de la mortalidad. En un tiempo de corrupción y apostasía, Elías se levantó como un faro de rectitud y justicia. Su ministerio profético estaba marcado por poderosos milagros y confrontaciones con los líderes impíos de su época. Pero más allá de sus hazañas terrenales, la historia de Elías está envuelta en misterio. ¿Cómo es posible que un hombre mortal desafiara a los poderosos, multiplicara la harina y el aceite, y desapareciera misteriosamente? En este video, exploraremos la vida extraordinaria de Elías, desde sus humildes comienzos en la aldea de Tisbe hasta su misteriosa desaparición en el río Jordán. Descubriremos los secretos detrás de sus milagros, las batallas espirituales que enfrentó y el legado eterno que dejó para las generaciones futuras. Prepárate para adentrarte en un viaje de fe, coraje y misterio mientras desentrañamos los secretos de Elías, el hombre que nunca murió. Nacido en la aldea de Tisbe, en la región de Galaad. Elías, cuyo nombre significa, mi Dios es Yahvé, fue llamado por Dios para proclamar su palabra y restaurar la fidelidad del pueblo de Israel. Su vida estuvo marcada por un profundo llamado divino y una valiente defensa de la fe en un momento de gran apostasía en Israel. Durante el reinado del rey Acab y la reina Jezabel, Elías desafió valientemente la idolatría y la injusticia. Su ministerio estaba marcado por poderosos milagros, incluyendo la multiplicación de la harina y el aceite, y la resurrección del hijo de la viuda de Serepte. Elías se levantó como un profeta audaz, desafiando el culto a los dioses paganos y llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento y la fidelidad a Yahvé, el Dios verdadero. Uno de los momentos más destacados en la vida de Elías fue su enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Allí, desafió a los profetas paganos a invocar a su Dios para encender un sacrificio, mientras que él mismo llamaba al Dios de Israel. El enfrentamiento en el Monte Carmelo fue un momento decisivo en la vida de Elías y en la historia de Israel. En ese tiempo, el culto a Baal, el dios pagano de la fertilidad y la lluvia, estaba en su apogeo, y la reina Jezabel había promovido activamente su adoración en el reino de Israel. Los profetas de Baal practicaban rituales de invocación que implicaban danzas, cantos y sacrificios en un intento de provocar la intervención de su Dios. Estos rituales eran a menudo espectaculares y ruidosos, pero carecían de respuesta divina. Elías, sintiendo una profunda indignación por la apostasía y la idolatría en Israel, decidió confrontar a los profetas de Baal en un desafío directo. Preparó un altar para el Dios de Israel y desafió a los profetas de Baal a invocar a su Dios para encender un sacrificio, mientras él mismo haría lo mismo con el Dios verdadero. Elías buscaba demostrar públicamente la supremacía del Dios de Israel sobre los dioses paganos y restaurar la fe del pueblo en Yahvé. Cuando llegó el momento de demostrar el poder de sus respectivos dioses, los profetas de Baal no recibieron respuesta alguna, a pesar de sus esfuerzos desesperados. En contraste, cuando Elías oró al Dios de Israel, un fuego sobrenatural descendió del cielo y consumió el sacrificio, la leña, las piedras e incluso el agua que había llenado el altar, dejando claro que el Señor era el único Dios verdadero. Ante esta demostración de poder divino, el pueblo de Israel cayó postrado en adoración y proclamó, «El Señor es Dios». El Señor es Dios. Como lo vemos en el primer libro de los Reyes capítulo 18 versículo 39. El milagro en el Monte Carmelo renovó la fe del pueblo en el Dios de Israel y los llevó a abandonar la idolatría. Su desafío no solo fue un acto de valentía, sino también una llamada a la rendición de cuentas y al arrepentimiento para una nación que había perdido su camino espiritual. Siguiendo las instrucciones de Elías, el pueblo capturó a los profetas de Baal y los llevó al arroyo de Quizón, donde fueron ejecutados por orden del profeta según vemos en el primer libro de Reyes capítulo 18 versículo 40. Después del enfrentamiento en el Monte Carmelo, Elías subió al monte y oró fervientemente por lluvia, que no había caído durante 3 años debido al juicio divino sobre Israel por su apostasía. Dios respondió a la oración de Elías enviando una fuerte lluvia,
marcando así el fin de la sequía y el inicio de la restauración espiritual en la tierra. A pesar de la victoria en el Monte Carmelo, la reina Jezabel, furiosa por la muerte de los profetas de Baal, amenazó con matar a Elías. Temiendo por su vida, Elías huyó al desierto, donde más tarde tuvo un encuentro revelador con Dios en el monte Horeb. De esta manera, el desafío en el Monte Carmelo no solo demostró la supremacía del Dios de Israel sobre los dioses paganos, sino que también llevó al arrepentimiento del pueblo y marcó el comienzo de una renovación espiritual en la nación. Sin embargo, también desencadenó la ira de Jezabel y llevó a Elías a huir al desierto, donde continuaría su ministerio profético bajo la protección divina. También, durante toda la vida y ministerio de Elías, éste demostró su fe en Dios a través de poderosos milagros, como la multiplicación de la harina y el aceite para la viuda de Serepte durante un tiempo de hambruna. Este acto de providencia divina mostró la bondad y el poder del Señor. Fue entonces cuando durante un periodo de sequía y hambruna en la región, Elías fue enviado por Dios al territorio de Serepte, ubicado fuera de Israel. Allí, encontró a una viuda que estaba a punto de preparar una última comida para ella y su hijo antes de morir por falta de alimentos. Elías, movido por compasión y obedeciendo la guía divina, le pidió a la viuda que primero hiciera una torta para él con lo poco que tenía de harina y aceite, y luego preparara algo para ella y su hijo. Esta petición podría haber parecido insensible o incluso egoísta, pero Elías estaba actuando en fe, confiando en la provisión sobrenatural de Dios. La viuda, a pesar de su situación desesperada, obedeció la instrucción del profeta. Sorprendentemente, a partir de ese día, el frasco de harina y el frasco de aceite de la viuda no se agotaron, sino que continuaron produciendo alimento día tras día, durante muchos días. No importaba cuánto usara para cocinar, siempre había suficiente harina y aceite para satisfacer las necesidades de la viuda, su hijo y Elías. Este milagro no solo salvó la vida de la viuda y su hijo, sino que también confirmó la autenticidad del mensaje de Elías como profeta de Dios. Fue un testimonio poderoso de la bondad y la provisión divina, mostrando cómo Dios puede obrar a través de personas aparentemente ordinarias para realizar actos extraordinarios de misericordia y gracia. Elías fue usado como un instrumento en las manos de Dios para manifestar su poder y su cuidado amoroso hacia aquellos que confían en él. Otro milagro notable fue la resurrección del hijo de la viuda de Serepte, quien había fallecido. Elías, lleno de fe y confianza en Dios, oró fervientemente y el niño fue devuelto a la vida, demostrando así el poder de la vida sobre la muerte. Como un testimonio del poder sobrenatural de Dios para traer vida donde había muerte. Este milagro divino fue un testimonio conmovedor del amor y la compasión de Dios por su pueblo, y un recordatorio poderoso de que nada es imposible para aquellos que confían en Él. Elías fue usado como un instrumento de Dios para demostrar su gloria y su poder, y el milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Serepte sigue resonando como un testimonio vivo de la fidelidad y el amor de Dios. Después del enfrentamiento en el Monte Carmelo y la amenaza de muerte por parte de la reina Jezabel, Elías, el profeta de Dios, se vio obligado a huir al desierto para salvar su vida. Agotado y abrumado por la presión, buscó refugio en el Monte Horeb, también conocido como el Monte de Dios, el mismo lugar donde Moisés había encontrado a Dios. En el silencio y la soledad del monte, Elías se refugió en una cueva, buscando consuelo y dirección divina. Estaba lleno de dudas y temores, cuestionando su propósito y su llamado como profeta en medio de la adversidad y la persecución. Pero Dios, en su infinita misericordia y amor, tenía planes asombrosos para su siervo fiel. En un momento de gracia y revelación, el Señor se acercó a Elías y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Elías respondió con sinceridad, compartiendo su angustia y su sensación de impotencia ante la persecución de los enemigos de Dios. Pero en lugar de reprender a su siervo, Dios respondió con compasión y amor, renovando su llamado y su propósito. Entonces, Dios le ordenó a Elías que saliera de la cueva y observara cómo el Señor revelaría su presencia. Elías vio pasar un fuerte viento, un terremoto y un fuego, pero el Señor no estaba en ninguno de estos fenómenos naturales. Finalmente, en un momento de asombro y revelación, Elías escuchó un suave susurro, una voz tranquila y apacible que penetró en lo más profundo de su ser. Era la voz de Dios,
recordándole su presencia, su poder y su amor incondicional. Lleno de reverencia y gratitud, Elías postró su rostro en el suelo y adoró al Señor, reconociendo su soberanía y su bondad. En ese momento, Elías experimentó una renovación espiritual y un fortalecimiento de su fe, sabiendo que Dios estaba con él, incluso en los momentos más oscuros. Así, en el monte Horeb, en medio de la soledad y la desesperación, Elías encontró el consuelo y la fortaleza que necesitaba para continuar su misión como profeta de Dios. Su encuentro maravilloso con el Señor fue una prueba del amor y la fidelidad de Dios hacia aquellos que le sirven con fidelidad y confianza. Fue allí, en una cueva en la montaña, que Elías experimentó un encuentro trascendental con Dios. En medio del estruendo del viento y el temblor de la tierra, Dios se le reveló en un suave y apacible susurro, su presencia estaba acompañando a Elías y guiándolo en cada paso. Este encuentro en el monte Horeb fue un momento de transformación para Elías, donde experimentó el poder y la presencia de Dios de una manera nueva y profunda. Fue un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más difíciles de la vida, Dios está presente, dispuesto a consolar, fortalecer y guiar a sus hijos con su amor incondicional. A medida que avanzaba en su ministerio, Elías eligió a Eliseo como su sucesor y lo entrenó para continuar la obra profética. Pero su destino final sigue siendo un misterio hasta hoy. Después de su encuentro milagroso con Dios en el monte Horeb, la vida y el ministerio de Elías tomaron un giro aún más misterioso y sorprendente. La Biblia nos cuenta que, en lugar de enfrentarse a la muerte como todos los mortales, Elías experimentó una partida singular de esta tierra. Elías había escogido a Eliseo como su sucesor y había estado entrenándolo para continuar su labor profética. Juntos, viajaron por la tierra de Israel, proclamando la palabra de Dios y realizando milagros poderosos. Llegó un día en que Elías y Eliseo se encontraban cerca del río Jordán. Sabiendo que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, Elías le preguntó a Eliseo si había algo que quisiera antes de que fuera llevado lejos. Eliseo, lleno de admiración por su maestro, pidió una doble porción de su espíritu. En un evento asombroso, mientras caminaban juntos por el río Jordán, un carro de fuego descendió del cielo y separó a Elías de Eliseo. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Un carro de fuego descendió del cielo y, junto con un torbellino, se llevó a Elías lejos de la vista de Eliseo. Mientras lo veía ascender hacia el cielo, Eliseo gritó: «Padre mío, Padre mío. Carros de Israel y su gente de a caballo». Elías fue llevado al cielo en un torbellino, dejando atrás su manto y su legado. Después de la partida de Elías, Eliseo recogió el manto de su maestro que había caído. Este manto se convirtió en un símbolo del poder y la autoridad conferidos a Eliseo, quien continuaría el legado profético de Elías. Aunque la Biblia no nos proporciona una explicación definitiva sobre lo que sucedió con Elías después de su partida, existen varias interpretaciones y teorías. Algunos creen que fue llevado físicamente al cielo por Dios, mientras que otros sugieren que fue transportado a un lugar místico o que simplemente murió y su cuerpo nunca fue encontrado. Independientemente de las explicaciones, el misterio que rodea la desaparición de Elías continúa intrigando a los estudiosos y creyentes hasta el día de hoy. Lo que queda claro es que su vida y su ministerio dejaron un legado perdurable de fe, coraje y fidelidad a Dios, inspirando a generaciones futuras a seguir su ejemplo. La vida y el ministerio de Elías están llenos de lecciones poderosas y aplicaciones prácticas que pueden influir en nuestras vidas hoy en día. Al reflexionar sobre su historia, podemos extraer sabiduría y guía para enfrentar los desafíos y las pruebas en nuestra propia jornada espiritual. Realmente la vida de Elías es un testimonio de fe, coraje y fidelidad. Aunque su destino final es un misterio, su legado perdura como un faro de esperanza para las generaciones venideras. Primero, Elías fue un ejemplo notable de fidelidad y coraje, quien no dudó en desafiar la idolatría y la injusticia, incluso cuando enfrentaba la oposición y el peligro. Su vida nos enseña la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en medio de la adversidad. Asimismo, a lo largo de su ministerio, Elías confió plenamente en la provisión y el poder de Dios. Nos recuerda la importancia de depender de Dios en todas las circunstancias, confiando en su dirección y provisión, incluso cuando enfrentamos situaciones aparentemente imposibles.
También, Elías fue un hombre de oración poderosa, cuyas oraciones trajeron resultados sobrenaturales. Su vida nos anima a buscar una vida de oración constante y ferviente, creyendo en el poder de Dios para responder y obrar milagros en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Además, notamos la importancia del discipulado. Elías invirtió en la vida de Eliseo, preparándolo para asumir su legado y continuar su obra profética. Este acto de discipulado nos enseña la importancia de invertir en la vida de otros, compartiendo nuestras experiencias y conocimientos para capacitar y equipar a la próxima generación de líderes. La esperanza en la promesa de Dios. Aunque la vida de Elías estuvo llena de desafíos y pruebas, su historia está marcada por la promesa y el cumplimiento de Dios. Su partida misteriosa nos recuerda que, al final, nuestra esperanza está en Dios y en su promesa de vida eterna y redención final. Inspirados por la vida y el ministerio de Elías, podemos buscar vivir vidas de fidelidad, coraje y dependencia en Dios. Podemos comprometernos a orar con fe, a invertir en la vida de otros y a mantener viva la esperanza en las promesas de Dios, sabiendo que Él es fiel y que su poder está disponible para aquellos que confían en Él. Si te ha fascinado la historia de Elías, no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos inspiradores sobre la vida de los profetas bíblicos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento espiritual.